Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber salvado del infierno eterno. Por tu gran sacrificio, estamos en tu cuerpo, que es la iglesia. Y también siempre tú estás conmigo y con nosotros siempre, ayudando, guiando y aconsejando conforme la palabra de la Biblia. Entonces, confiamos en tu palabra. Por favor, guíenos y ayúdenos para que podamos tener más confianza en tu palabra. Y también nosotros queremos glorificar tu santo nombre y alabar siempre en toda nuestra vida, con nuestra obra y con nuestra boca. Queremos abrir nuestros labios para que podamos contar tu palabra preciosa. Pero a veces nosotros sentimos que somos muy débiles, entonces no abrimos y no contamos tu palabra preciosa. Por favor, ayúdenos para que podamos abrir nuestra boca y podamos abrir y contar y predicar tu palabra del Evangelio, porque muchas personas están perdiendo el propósito que Dios ha puesto, ¿no? Siempre nosotros queremos glorificar tu santo nombre, pero a veces olvidamos tu amor y olvidamos esta misión que tú nos diste. Pero siempre nosotros queremos recordar tu amor y tu deseo. Entonces estamos aquí todos los hermanos. Por favor, guíelos y ayúdelos para que puedan trabajar más. Y también queremos orar por todos, ¿no? Porque muchos hermanos están en problemas, ¿no? Por su familia, por su salud, por algunas dificultades, ¿no? Entonces, ayúdenlos para que puedan salir adelante y también para que puedan animarse. Hoy también, gracias, queremos dejar todo nuestro propio pensamiento, en tus manos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Hoy es el día de votar, ¿sí o no? ¿Hicieron? ¿La hicieron o no? Levanten sus dedos. Qué bueno. Todos los hicieron. Bueno, está bien, ¿no? Es necesario hacerla, porque es la responsabilidad de mexicanos, ¿no? No olviden. Y también nosotros hay que obedecer a la ley del mundo, ¿no? Y también hay que orar por las autoridades, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces, aunque no están de acuerdo, aunque los gobernadores no llevan su país, pero nosotros necesitamos guardar la ley, hay que ser obedientes por la ley del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, Romanos capítulo 12, vamos a ver. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 2.
Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 2. ¿Tiene? Leemos juntos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí dice, ¿no? Aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces nosotros necesitamos guardar la ley, ¿no? También hay que obedecer a las personas. ¿Sí? A las personas quienes son autoridades del país. Aquí en México también no están de acuerdos, ¿no? Porque hay muchas reglas corruptibles. Pero necesita orar para ellos, ¿no? Para ellos. Para estar en paz en México, ¿no? Nosotros necesitamos estar en paz. ¿Para qué? Para que podamos compartir el Evangelio tranquilamente, ¿sí? Cuando hay muchos problemas aquí en México, como la guerra, como pelea, es difícil, ¿no? Compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay que orar para que tengamos paz en este mundo, aquí. Ya. A veces nosotros, como, este mes, como julio, también nosotros visitaremos a Guayameo, ¿no? Preparen algunos hermanos, ¿no? Si tiene tiempo. Ya, vamos a visitar, pero a veces nosotros, aunque queremos, pero no podíamos visitar, no han podido visitar a Guayameo. ¿Por qué? Hay problema. Hubo pelea entre bandas. ¿Sí? Entonces no podíamos visitar a veces, ¿no? Por este problema, por esta pelea, aunque nosotros queremos compartir el Evangelio, la palabra de Dios, no hemos podido, ¿sí? Compartir. Entonces, siempre en mi corazón tiene algo, oración, ¿sí? Para ellos, para que no tengan más problema. Ellos también necesitan escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por favor, oren por ellos. Y también nosotros necesitamos orar por este mundo, ¿no? Para que nosotros podamos compartir bien la palabra del Evangelio, ¿sí? Por eso, Primera Timoteo, vamos a ver. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 a 2. ¿Tiene? De 1 a 2, leemos juntos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos orar, ¿sí? Por el mundo y por las autoridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los cristianos hagan lo que puedan aquí. Entonces, si hoy es el día de votación, ¿sí o no? Elección, ¿sí o no? Un presidente, necesitamos orar
para que sea un presidente bueno, ¿no? Para gobernar bien México. ¿Sí me explico? Aquí en la iglesia no podemos como anunciar, presentar algunos, ¿no? De políticos, ¿no? Pero nosotros necesitamos orar, ¿sí? Un presidente gobierna, domina bien en México. Por eso nosotros necesitamos hacer la votación. ¿Quién no lo hicieron aún? Hoy en la tarde. En la tarde, por la tarde pueden hacerlo. ¿Se me explicó? Sí. Porque aquí la Biblia dice, ¿no? Aquí la Biblia dice, obedecen a la ley del mundo. ¿Sí? Ya. Primera Pedro, vamos a ver, Primera Pedro 2:13. Primera Pedro capítulo 2, versículo 13. ¿Sí tiene? 2:13. Leemos juntos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sí? Entonces, mire, en aquel tiempo que ha escrito este libro, Pedro, Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Fueron como muertos por guardar, ¿sí? El evangelio, ¿sí? Fueron asesinados, ¿sí? Por guardar el evangelio. Fueron comida de león, ¿sí? Fueron crucificados en la cruz. Fueron quitado su vida. Sin embargo, aquí la Biblia dice que por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Así dice. Ya sea al rey como a superior. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo les parece? ¿Es la palabra, es injusto? Justo. Es la palabra de Dios. Sí, a veces en el mundo tiene muchos problemas por gobernar mal, por dominar mal. Y también cómo podemos aplicar a nuestro hogar, ¿no? Las mujeres, ¿es necesario obedecer a su marido, sí o no? Aunque su marido no lleva a su hogar, pero es necesario obedecer a su marido. ¿Sí me explicó? En el Señor. A veces su marido grita, su marido hace mal algo, pero es necesario obedecer, ¿sí? A su marido, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tenga el paz en su hogar. ¿Sí me explico? Sí es verdad, ¿no? Cuando guarde bien la palabra de Dios, puede tener el paz en su hogar. La Biblia dice, ¿no? Que ama a su mujer. Y su mujer tiene que obedecer. Entonces, así si trabaja, tendrá un paz en su hogar, ¿sí o no? Sí es verdad. Nosotros necesitamos orar por como los superiores de México, para que nosotros podamos compartir bien el evangelio, ¿sí?
es el propósito de nosotros, ¿no? Porque aquí en el mundo hay muchos, ¿no? Como muchas personas que no han escuchado, aún no. Entonces nosotros queremos compartir la palabra de Dios. También esta autoridad, ¿quién lo puso? ¿Quién la puso? Dios. Obedecemos a Dios y también entonces obedecemos a las autoridades de México, ¿sí o no? Y a veces nosotros, ¿no? Si ya un presidente fue aquí en México, pero no estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, es necesario obedecer, ¿sí o no? A la ley de Dios. Sí, de México también, ¿sí? Ya. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad viene ¿de quién? De Dios. Por eso, ¿sí? Ya, mire, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿nosotros necesitamos pagar impuestos o no? ¿Cómo ven ustedes? No, sí, los gobernadores, sí, como roban mucho dinero, entonces no vamos a pagar impuestos. Pero Jesús, ¿cómo dijo? Lo que es César, dé a él. Y lo que es de Dios, da a él. ¿Sí o no? Sí, así dicen. Por eso nosotros necesitamos. Y también, aún no la hicieron la votación, hoy en la tarde, hagan. ¿Sí? La votación, por favor. Hoy vamos a aprender hasta tiempo que Dios nos permitió con el tema la administración del tiempo para los cristianos. ¿Sí? También, hoy es el día de la votación, ¿no? De un presidente aquí en México. Entonces, se levantaron muy tarde, entonces no ha podido hacerla, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Entonces, es necesario administrar bien su tiempo para hacer lo que ¿sí? quieren. ¿Sí me explico? En nuestra vida hay muchas cosas que queremos, ¿no? hacer, pero no como controlar bien el tiempo que Dios no ha dado. Su vida perderá muchas cosas, perderá muchas oportunidades, ¿sí? Entonces hoy vamos a estudiar acerca del tiempo, que debemos controlar bien, que debemos administrar bien, ¿sí? Entonces, también, ¿qué es el tiempo? ¿Qué significa el tiempo? Primero necesitamos saber bien la definición del tiempo. También, siempre hay personas que viven muy ocupados, sin tiempo. Ellos dicen, no tengo tiempo, estoy muy ocupados. También, entonces, ¿sí? Ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuántas horas quieren al día para ustedes? ¿Cuántas horas al día? ¿Sí? Parece que sería bueno 48 horas, o 50 horas, o 100 horas al día. ¿Cómo les parece? Tal vez sería bueno, ¿no? Utilizar para hacer algo más, ¿no? Ya, vamos a pensar. Existen 3 ideas o nociones o intenciones sobre tiempo, ¿no?
¿Sí o no? 3. Podemos ver el tiempo dividiendo como el tiempo de pasado, presente y futuro. Así son 3 ideas del tiempo. Pero mire, el pasado permanece en nosotros como memoria, ¿sí o no? Sí, ya pasó. Y el futuro está escondido en el velo, ¿sí o no? No sabemos nadie qué pasará, nadie. Por lo tanto, solo queda el tiempo del presente en nuestra vida, ¿sí o no? Solamente. Entonces nosotros podemos utilizar el tiempo de presente nada más. El pasado ya lo pasó y el futuro aún no llegó. ¿Sí? Mire, el tiempo no descansa y se va corriendo. En el tiempo no hay reposo ni descanso, sin pararse. Por lo tanto, nadie puede parar el tiempo. ¿Alguien puede? Los abuelitos quieren pararlos. No corre. Pero no pueden. Siempre el tiempo está corriendo. Nadie puede agarrarlo, aunque quiere. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que utilizar bien. Miren, el tiempo salió del túnel del tiempo pasado y pasa el tiempo presente. Están pasando el tiempo presente y corre hacia el tiempo futuro lejano. ¿Es verdad, no? Sí, es verdad. Nadie puede hacer devolver el tiempo pasado. No lo puede regresar jamás, ni tampoco lo podremos comprar. Entonces, el tiempo es muy valioso para todos. ¿Qué quiere decir? Hay que utilizar bien. Pero muchas personas están agarrando el tiempo. En el pasado estaba bien. Estaba mejor. Era mejor mi tiempo de pasado. Está agarrando el tiempo de pasado. Pero la Biblia aquí dice, no, por favor, no ve atrás. Mire, aquí dice San Lucas, vamos a ver, San Lucas 9. San Lucas capítulo 9, versículo 61. San Lucas capítulo 9, versículo 61, de 61 al 62. ¿Sí tiene? Leemos juntos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Sí me explicó? ¿Qué quiere decir? No agarra el tiempo de pasado, porque ya la pasó. ¿No? Ya lo pasó. Pero están trabajando así como dijo aquí, 26, ¿no? 26. Está poniendo su mano en el arado. Sin embargo, su cabeza está mirando atrás, hacia atrás. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Trabaja bien? No. ¿Qué quiere decir? Solamente mire hacia adelante, adelante. Pero no, muchas personas o muchos hermanos están mirando hacia atrás, agarrando el tiempo de pasado. ¿Sí? Entonces la Biblia dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, dice, olvídenlo, el pasado, olvídenlo. Algunos dicen, era más bueno que ahora el pasado. ¿Por qué yo fui salvo?
Ahora yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cometer el pecado. ¿El pecado dulce? ¿Es dulce? Hermano. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo de 12 al 14. ¿Sí tiene? Leemos juntos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya mire, en la pelea ¿cómo se llama? Matrimonio. Siempre sacó atrás. ¿Sí? El pasado, ¿no? Tú antes me molestaba, siempre así. Entonces, por como cosa que sacó de pasado, sucede más problema entre matrimonios. En mi caso, sí, siempre sale más problema por sacar las cosas de pasado. Antes tú hiciste, por eso más problema. Esa persona está en el pasado, aún está viviendo. Aquí la Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando el pasado. ¿Sí? Ahora es más importante, ¿no? ¿Sí o no? El tiempo de presente es más importante para todos, para los cristianos, es más importante. ¿Sí? El pasado no puede regresar con nosotros. El pasado no podemos agarrar. No podemos agarrarlo, el pasado, el tiempo de pasado. Por eso, Dios aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos vivir agarrando el tiempo de pasado. Es necesario vivir en el presente, siendo fieles ahora. ¿Sí? No sirve el pasado. ¿Cómo así? Antes, no, yo vivía bien, yo llevaba bien mi vida cristiana, pero ahora un poco débil. Eso no sirve, ustedes. ¿Qué quiere decir? Ahora es más importante para ustedes. Ese tiempo que Dios nos dio, más importante. Ahora, Dios me dio hoy, este día, tiene que vivir bien, siendo fieles. ¿Sí? No saca las cosas de atrás. ¿Sí? Nosotros no debemos vivir en vano el presente por lo del pasado. ¿Sí me entiende? Porque ante el Señor nosotros podemos vivir solo en el tiempo presente por el Señor. ¿Sí? Y también, ya apenas como pensamos acerca del futuro, pero ahora vamos a pensar acerca del futuro. Muchas personas tienen mucha preocupación por el futuro. ¿Sí? Nosotros somos ignorantes acerca de nuestro futuro, ¿no? ¿Sí o no? Es que nadie sabe de nada de su
futuro, como dijo la Biblia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. 14, ¿si tiene? Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. ¿Si tienen? ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Bueno, Benito, hermano Benito. 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Gracias. Ya aquí dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir? En nuestra vida tiene dos cosas, ¿sí? Dos cosas, el gozo y angustia. ¿Sí me explico? Felicidad y infelicidad. ¿Sí me explico? Risa y lágrima. Así Dios siempre están poniendo delante de nuestra vida, pero nadie puede saberlos. ¿Sí me explico? Por eso aquí dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. En medio de nuestra vida puede haber unos días felices, pero también igual de agotado, cansado y triste. Aquí dice que siempre hay esas dos cosas en nuestra vida, pero nadie puede adivinar esos días, nadie puede saber, ¿sí? ¿Cuándo llegarían los días felices y cuándo llegarían los días que nos hacen derramar lágrimas? Ninguna persona puede saber, y Dios hizo así. Como tal, el hombre absolutamente es ignorante acerca de nuestro futuro, pero están muy preocupados por el futuro. Sí es necesario planear bien acerca de nuestra vida, ¿no? Pero no debe preocuparse por el futuro, ¿sí? Solamente hoy que Dios nos ha dado. Como dijo la Biblia, ¿sí? La Biblia dice así, no se presumen, ¿sí? Por lo que va a pasar día de mañana, que nadie lo sabe, porque nadie sabe lo de mañana, ¿sí? O sea, que no nos alegramos excesivamente por lo que tenemos la alegría, ni pongamos en la tristeza demasiadamente por lo que tenemos problema en nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces, Proverbios capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Sí? El que confía en Dios no van a estar muy preocupado por el día de mañana. El que tiene mucha confianza en la palabra de Dios no van a estar preocupado por el día de mañana. ¿Sí? Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Vamos a buscar este versículo. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. ¿Tiene? Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Si tiene, leemos juntos. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas,
para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Sí? Como en esta palabra dice, nadie sabe del futuro, ni sabe qué pasará después de 5 minutos desde ahorita. Mejor, ni un segundo después, tampoco conocemos qué sucederá. ¿Alguien sabe? 1 minuto después, ¿qué pasará? 1 minuto. No sabemos bien, ¿sí? Nadie puede negar esta verdad, ¿no? Esta verdad. Sí. Mire, frecuentemente hemos visto unos casos que se encuentran cara a su esposo o esposa de su cadáver en la noche, que salieron de su casa con salud en la mañana. Hemos visto, ¿no? En la noticia, en periódico, en la mañana, y salieron de su casa y saludando con sus familias. Pero en la noche regresó con muerte. No sabemos bien, porque nadie sabe qué pasará 1 segundo después. Sin embargo, muchas personas están muy preocupadas por el día de mañana. ¿Qué pasará? Por no tener dinero, por no tener tiempo, por no tener trabajo. Entonces estaba muy preocupado. ¿Pero qué quiere decir? Por favor, pongan atención, muy atención. ¿En dónde? Ahora, en ese tiempo. Este día. San Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así dice. Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Por el día de mañana. También el tiempo de pasado estaba ¿en dónde? En mano de Dios, ¿sí o no? Es verdad, ¿no? El tiempo de presente, ¿en dónde está? ¿En quién? ¿En quién está? En Dios. El tiempo de futuro también está en mano de Dios. El que confía en Dios puede llevar su vida mucha paz. ¿Sí o no? Es verdad. Pero muchas personas olvidaron de esta verdad, que toda la vida está en mano de Dios. Por eso aquí dice, ¿qué quiere decir? Es promesa de Dios. No os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día del hombre está en mano de Dios. Entonces, todo el día de la vida del hombre, todo el tiempo del hombre está en manos de Dios. Entonces, ¿ya vamos a vivir como quiera? No. ¿Qué quiere decir? Trabaje, pongan atención ahora, en este día, en este tiempo que Dios nos permitió. No agarra el tiempo de pasado, tampoco preocupe por el futuro. ¿Qué quiere decir? Presente. El tiempo de presente. Ahora es más importante. Es la buena oportunidad para agradar a Dios. ¿Sí? ¿Pueden estar de acuerdo? Sí, es verdad. Una persona siempre tenía mucha preocupación, pero él quiso solucionar este problema. Entonces, una persona enseñó una manera de solucionar este problema. Entonces, él dijo, por favor, haga una caja. Cuando llegue una situación difícil, también preocupación o problema,
escriba en una hoja y póngala esta caja. Y después, como un mes, 2 meses, sácalo otra vez. ¿Sabe qué pasó? Esta persona sacó las hojas y vio. Pero cuando leo esta hoja, era un problema muy pequeño y pasó. ¿Sí me explico? ¿Así me entiende? Así es nuestra vida. Pero siempre está preocupando por el futuro. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, dice, basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Mire, la Biblia dice, no están diciendo que no hagan plan, sino que hagan el plan. Tenga muchos consejeros para su vida. ¿Sí me explicó? Pero no se preocupe por el día de mañana. Toda nuestra vida está en manos de Dios, entonces no vamos a hacer nada de plan. ¿Es cierto? No, hermanos, hagan el plan. Hagan el plan. Sí, hoy voy a hacer algo. Y el día de mañana voy a hacer algo, pero no se preocupan por el día de mañana. Aquí la Biblia dice, ¿sí? Y también nosotros sabemos bien, en un futuro, en un día llegará la muerte de nosotros. Ese tiempo, ¿no? También. Entonces Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios, ¿sí? Morirán todos una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios llegará. El día de la muerte, ¿sí? Entonces nosotros, aquí la Biblia dice, mejor es ir a la casa de luto, ¿sí? Que a la casa de banquete. Es necesario pensar, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos calcular acerca de nuestra vida. Hay que utilizar bien el tiempo que Dios nos dio. Hoy, el día de mañana será el pasado, ¿sí o no? Es verdad, pasará, aunque no quiere, pasará este día, hoy. Y entonces es muy importante que calcule su vida, flexione su vida delante de Dios, ¿sí? Ya, Salmos capítulo 90 versículo 12. Salmos 90, 12. Salmos capítulo 90 versículo 12. Versículo 12, ¿sí tienen? Ya, leemos un 2. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Sí, aquí en este versículo tiene muchas enseñanzas para nosotros, ¿sí? Hay que contar bien acerca de nuestra vida. Hay que contar muy bien acerca de nuestra vida cristiana, ¿sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿sí? Mire, un abuelo que vivía en 80 años en Suecia, él calculó su vida por lo que ha hecho en el tiempo. Sí, entonces, así salió. Él para dormir utilizó 26 años. Para dormir, 26 años. Algunos calculaban su tiempo.
¿eh? Él vivía en 80 años y él calculó su vida. Entonces salió así. Para dormir utilizó 26 años, para trabajar 21 años, para comer 6 años, para esperar a alguien por los compromisos utilizó 5 años. Utilizó 5 años en vano por la preocupación, por la ansiedad. Preocupación. Y para lavar su rostro utilizó 228 días. ¿Mucho? Mucho. Para ponerse la corbata consumió 18 días. Como esto. ¿Sí? Y para jugar con su hijo gastó 26 días. Solo 26 días. ¿Es poco o mucho? Poco. ¿Sí? Y él dijo, total fue 46 horas que estaba en la felicidad verdadera en toda su vida. ¿Cuántas horas? 46 horas. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Qué amargura, sí o no? ¿Qué amargura? Solamente 46 horas. Era feliz. ¿Sí? Pero nosotros ahora, cristianos, necesitamos contar bien nuestros días, ¿no? Después de ser salvos. Sí, vamos a contar, ¿no? ¿Cuántos tiempos utilizamos el tiempo para Dios? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿O cuántos años? Es necesario calcular, porque este tiempo nos recompensará, ¿sí o no? Entonces hay que contar bien. Para Dios utilizaron ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Sí? Mire, en mi caso, yo siempre estoy leyendo 2 horas al día, o a veces 3 horas, ¿sí? Entonces, así yo vivía hasta 80 años. ¿Saben cuántos años yo leía? 7 años. Yo gasté 7 años para leer la Biblia. 7 años. Y también, no sé, ustedes, yo siempre estoy orando durante 10 minutos, por ejemplo. 10 minutos. Entonces, en toda mi vida, como 80 años, gastaría 208 días nada más. Y vamos a servir a la iglesia. ¿Cuántas horas podemos gastar el tiempo? Utilizar el tiempo para servir a la iglesia, para servir a Dios, para servir a los hermanos, para amar a los hermanos. ¿Van a utilizar cuántos tiempos? Es algo muy importante en nuestra vida, ¿sí o no? Hoy en la noche calcule. No calcule dinero nada más. Calcule el tiempo de su vida cristiana. Para Dios. Sí. Ya mire, ¿qué será el significado del tiempo que me ha dado? ¿Qué significado? Dios me ha dado. Dios nos ha dado, ¿sí o no? Siempre. Mire, aquí la Biblia está dando un buen ejemplo, ¿sí? En la vida de un rico, pero necio, tiene un error crítico. ¿Sí me explico? Sale San Lucas, el libro Lucas, capítulo 12, versículo 16 hasta 21. Aquí nosotros sabemos bien esta historia, un rico. ¿Sí? Ya mire. San Lucas capítulo 12, vamos a ver, San Lucas capítulo 12, versículo de 16 al 21. De 16 al 21. ¿Sí tiene? De 16 al 21, yo lo leo. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de él, diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así dice. Ya mire, aquí sale un rico. Sí, él trabaja mucho, ¿sí o no? Él sembraba muchos y entonces él los cosechaba en muchos granos, ¿sí? Como comidas, y guardaba en su bodega grandote. Y él dice que mi alma, alma, él sabe que él tiene su alma. Podemos decir, ¿no?, que somos cristianos, ¿sí o no? Somos cristianos. Ya sabemos bien que ahora estamos viviendo por mi alma, por mi espíritu, por nuestro Señor que nos dio el alma, ¿sí o no? Ya sabemos cómo es. Ya alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate ahora. ¿Sí? Pero él tiene efecto crítico. ¿Sí? Errores. Mire, entonces, ¿qué es el defecto crítico de su concepción del valor? ¿Sabe qué es? Mire aquí. Es que él vivía teniendo la idea egocéntrica y llevaba su vida egocéntrica. Él menospreció a él que le dio la vida. Maltrató la voluntad de su soberano, ¿sí? Soberano, de su vida. Sabemos bien, ¿no?, que nuestra vida, ¿en dónde está? En manos de Dios, pero él menospreció a Dios que le dio su vida. Es su error. Él estaba en el centro de su misma vida nada más. Aunque él sabía que tenemos el alma, pero él no vivía por su alma y por Dios que le dio su vida. Era egocéntrico. ¿Sí? Entonces, él vivía por sí mismo nada más. Vivió una vida egocéntrica. ¿Sí? Eso es el efecto crítico de esta persona y él murió. Y él no podía preparar bien para enfrentar a Dios, que nunca pensaba. Por fin, él se cayó. ¿A dónde? Al infierno, donde todo tipo de dolor, donde existe toda maldad que existe en este mundo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ya nosotros, si son salvos, no caeríamos al infierno, pero perderemos muchas oportunidades que Dios nos ha dado, ¿sí?, para vivir por Él, ¿sí? Él menospreció a Dios que le dio su vida. Maltrató a Él, quien era su padre, ¿sí? Por ejemplo, ¿será apto que un hijo menosprecie a sus padres mirando lo que sus padres le dio? ¿Es bueno? No, ya sabemos bien, pero muchas personas, aun son cristianos, también están menospreciando a su padre, quien es Dios. No utilizando bien el tiempo que Dios nos dio. ¿Sí? Nosotros decimos que Él es humano, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿cómo piensan? ¿Cómo les parece? ¿Nosotros somos buenos hijos o no? Calcule su vida cristiana, cómo llevan su vida cristiana. ¿Somos
hijos, buenos hijos. Somos hijos obedientes. Somos hijos que están utilizando bien el tiempo que Dios nos ha dado. ¿O no? La Biblia, ¿qué dice? Salmos capítulo 90, versículo 12, ¿qué dice? A contar los días acerca de nuestra vida, ¿sí? Por eso, este rico piensa que fue con su propia fuerza lo que tiene él y menosprecia a Dios y no ha dado gracias a Dios, ni tenía el corazón agradecido para Dios, que le dio todo lo que tenía, ¿sí? Solo él llevaba su vida siendo egocéntrica, ¿sí? No somos así como él. Sí, utilizamos bien el tiempo por sí mismo, pero no utilizamos bien por Dios. Esto es pecado delante de Dios. ¿Sí o no? Mi vida fue dada por Dios, ¿sí o no? Ya estamos de acuerdo, ¿no? De esta verdad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. La vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Hermanas, mujeres. Pueden leer o dar oportunidad a los varones. Sí, bueno, lean, por favor, capítulo 4, versículo 7. 1, 2, 3. Porque ¿quién te distingue hoy que vienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gracias. Aquí dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si no, aquí está preguntándonos, ¿sí? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Mire, ahora las cosas que tenemos, las cosas que estamos disfrutando, que son como mi vida, mi cuerpo, salud, buena salud, y nuestra familia, economía y multitud, ¿quién nos ha dado? Dios, el Señor, ¿sí o no? Sí, fue Señor, ¿no? Todos. Algunos no están de acuerdo. Creo que todos, ¿no? En medio de nuestra vida debemos de aceptar que el dueño de mi vida es el Señor, los cristianos, ¿sí? Señor es el gobernador y es el controlador de todo humano. Nosotros debemos aceptar esta verdad, ¿sí? El tiempo que estoy disfrutando no fue obtenido por mí mismo, sino fue dado por Dios. Entonces, este tiempo que nos fue dado, que sería el mejor manera de usar. Si usar, sería mejor usar por el ser que nos ha dado ese tiempo. ¿Sí o no? Sí, todos los días. Los domingos más importantes, sí, hoy es el día de votación. Pero tiene que estar aquí, delante de la palabra de Dios, si son cristianos. ¿Sí me explicó? Sí, por levantaron tarde, por haber levantado tarde, no ha podido estar aquí, pero creo que necesitan estar siempre delante de Dios. Ahora debemos de volver a nuestro lugar como un guardia de nuestra vida. Debemos vivir nuestra vida no como dueño, sino
como el que guarda la vida. Nosotros somos como un guardia de la vida de sí mismo. Entonces, aquí la Biblia dice, primera Pedro capítulo 4, versículo 7 al 11, dice, como buenos administradores, ¿sí?, de nuestra vida. ¿Sí? Entonces somos vigilantes, ¿no?, de nuestra vida, de nuestro tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, mire, lo más importante no es que tan largo viviremos, sino cómo viviremos nuestra vida, ¿sí o no? Es más importante, ¿eh? Nosotros no sabemos bien hasta cuándo Dios nos permitirá el tiempo, los días. ¿Sí me explico? Entonces, lo que tenemos, el tiempo de presente, ¿sí?, necesitamos cómo quiere vivir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿En dónde utilizará el tiempo? ¿En dónde? ¿Sí? También nosotros podemos entender bien que el hombre tiene el poder para administrar el tiempo, ¿o no? No, no tenemos. Mire, esta cuestión es de distinción. ¿Cuál es el orden superior en nuestra vida? O sea, ¿qué es el propósito que nos hace mover a nuestra vida? ¿Qué es el motivo? ¿Sí? ¿El motivo que nos hace mover a nuestra vida es el dinero? ¿Es el dinero? Pero muchas personas, el dinero. ¿Es comida para su boca? ¿Es su esposa? ¿Y es su esposo? ¿O sus hijos? ¿Y el trabajo? ¿O es el alcohol? ¿Es droga? ¿O es trabajo y tabaco? Hay muchos, ¿no? Siguen en estas cosas. Por eso podemos decir que estas cosas son motivos, ¿no?, para hacer mover su vida. Algunos es dinero, algunos es la comida, algunos es trabajo, algunos es alcohol, algunos es droga, algunos es tabaco, ¿sí? Pero no debería ser como ellos, ¿sí? Piénselo, ¿qué es el motivo que nos hace mover a nuestra vida? ¿Qué? Tiene que ser Dios, ¿no? Tiene que ser la palabra de la Biblia en nuestra vida, ¿sí? Mire, fue diseñado por Dios que un día es 24 horas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Por lo tanto, es 86.400 segundos al día, ¿sí?, que es nuestro fondo o capital en la vida de nosotros, ¿sí o no? Sí. 86.400 segundos es nuestro fondo de nuestra vida, ¿sí o no? Es verdad. Tiene que utilizar bien este fondo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a gastarlos o utilizarlos? Eso ya es nuestra voluntad. No podemos cambiar 24 horas, tampoco podemos cambiar 86.400 segundos, no podemos cambiar. Sin embargo, ¿cómo utilizar? ¿Cómo van a utilizar estos tiempos? Eso ya es nuestra voluntad. Nosotros podemos utilizar bien o mal. Es nuestra decisión. ¿Sí me explico? Todos tienen el mismo fondo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, 24 horas, ¿no?, al día. Todos tienen el mismo fondo. Sin embargo, será diferente, muy diferente vida. Algunos lo utilizan bien, tendrá una vida buena. Pero si no lo utiliza bien, tendrá una vida ¿sí me explico?
Mire, Dios les dio el mismo fondo, 24 horas. Lo utiliza bien. Y para Dios también, para Dios. Por eso la Biblia dice, Dios dio en todo bien, ¿sí? Una muná, ¿sí o no? A todos. ¿Sí? Debemos darnos de cuenta una regla que es cosecha de lo que siembra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esta regla dominará a nuestra vida. Por eso, Gálatas capítulo 6, versículo, ¿sí? Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9. Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9. 6, 7 a 9. Ya. Los varones, 2, 3 o 4. ¿Y no más? Los varones. Bueno, por favor lean de 7 a 9. 1, 2, 3. Bueno, es una regla, ¿no? En nuestra vida. Y para la vida cristiana también sería igual, ¿no? Entonces nosotros necesitamos pensar bien. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué? Puede cegar de lo que sembró. ¿Sí? Por eso aquí dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, así dice. Entonces es nuestra decisión. ¿Qué quieres sembrar? ¿Las cosas espirituales o carnales? Es su decisión. ¿Sí? Aunque viva 70 o 80 años, hay unos que arrepienten de su vida. Pero también igual hay unos que nada más vive como 30 años y cumplió todo el deber como Jesús. ¿Sí? Él vivía 30 años, pero cuando él murió, ¿qué dijo? Consumado es, dice. Nos perdonó, ¿sí? A los pecadores. Era su misión, era su deber, ¿no? La forma de vida de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? ¿Qué? Él utilizó bien el tiempo, ¿no? Que Dios le dio por su misión. Pero nosotros no lo utilizamos bien, por eso siempre nos arrepentimos de nuestra vida. Entonces, mire, ya vamos a pensar, ¿no? Que nosotros tenemos mismo fondo 24 horas al día. Entonces, ¿en dónde quiere invertir su tiempo? Es su decisión. ¿Para Dios o para mi carne? Es su decisión. ¿Sí me explicó? No he terminado, pero siguiente domingo voy a explicar un poco más, ¿no? ¿En dónde vamos a invertir el tiempo? Este fondo que Dios nos ha dado. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces hoy hasta aquí vamos a orar para terminar, ¿sí? Te damos muchas gracias, Padre Dios, por haber dado el día. Nosotros ya sabemos bien que siempre tenemos el mismo fondo de todos que Dios nos ha dado. Entonces nosotros queremos utilizar bien el tiempo que Dios nos ha dado. Por favor, ayúdenos y guíenos para que podamos utilizarlo bien.
Queremos agradar siempre por el tiempo que nos ha dado. Ayúdenos y guíenos para que podamos hacerlo. Aquí estamos los hermanos delante de tu palabra. Por favor, guíe toda su vida de cristiana para glorificar tu santo nombre en toda su vida. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre.